Los despolarizantes, como su nombre indica, ocupan las subunidades alfa, al igual que la acetilcolina en el canal, por lo que estimulan inicialmente los canales de sodio y calcio, produciendo contracciones conocidas como fasciculaciones. ¿No? Las fasciculaciones son contracciones musculares que parece que se estuviese moviendo algo debajo de la piel, como si tuviésemos un bicho ahí. Esas son las fasciculaciones musculares y afectan obviamente al músculo esquelético, ¿no? Estas drogas, al no ser afectadas por la acetilcolinesterasa, ocupan estas subunidades por tiempo prolongado, lo que lleva a una despolarización continua de la placa y da lugar entonces a una parálisis flácida. El prototipo de estos es la succinilcolina. Es el ejemplo, ¿no?, de un agonista que produce parálisis muscular flácida debido a una despolarización continua. Pero vamos a ver que hay otros, ¿no? Ya. Los bloqueantes no despolarizantes compiten con la acetilcolina para ocupar una subunidad alfa, por lo menos una subunidad alfa, llevando una inhibición competitiva, lo que causa que no haya apertura del canal iónico, no se despolariza la membrana y el músculo queda flexible. Entonces, esto es por bloqueo. Por eso se denomina bloqueantes neuromusculares no despolarizantes. Es como el receptor está ocupado por otra sustancia y el agonista no puede actuar porque no puede unirse a su receptor. Elementales. Bien. Los bloqueantes despolarizantes, ¿ya? Hemos dicho que el prototipo es la succinilcolina, pero también ahí está el succinilcolina. El succinilcolina es el único bloqueante despolarizante usado actualmente en la mayoría de los centros neurológicos. Entonces la succinilcolina ya no se usa, y sí se usa todavía el succinilcolina. Pero aún así, a pesar de que se usa el succinilcolina, ya ha sido reemplazado y sustituido por otros relajantes musculares más modernos que los vamos a ver posteriormente. Y aquí les decía, la succinilcolina aún se encuentra en algunos hospitales, especialmente en países como el nuestro. Y el denominativo corto es succi. Los anestesiólogos, que me acuerdo que les decían a las circulantes, dame una ampollita de succi. Sabía la enfermera que era la succinilcolina. Yo les conté de repente a ese paciente mío, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Que le pidió fentanilo. La enfermera le pasó ampolla de succinilcolina. El paciente se paralizó estando consciente. Sentía que se asfixiaba, qué sensación más fea, estando consciente, ¿no?, por parálisis respiratoria. Sin embargo, recalcar que ambas han sido reemplazadas por bloqueantes no despolarizantes ya más modernos. Poseen una estructura muy similar al decametonio y la acetilcolina formada por dos moléculas de acetilcolina que están unidas en sus grupos acetilos. Actúa en forma parecida, ¿ya?, pero su acción apenas dura unos minutos debido a que es hidrolizado rápidamente por la colinesterasa plasmática. Entonces, son de acción corta y eso tal vez así sea muy utilizado, ¿no es cierto?, porque produce una relación muscular cortita. Permite la intubación del paciente rápidamente, ¿no es cierto? Cuando el anestesiólogo está bien capacitado, le colocaba el tubo traqueal rapidito. Y se utilizaba fundamentalmente por eso. Una buena relajación y una duración de acción bien cortita, ¿no es cierto? Cuando se administra por vía intravenosa, su acción despolarizante se prolonga lo suficiente como para hacer que el paciente tenga una relajación muscular adecuada y permita la intubación. Entonces, estos bloqueantes despolarizantes actúan como agonistas de los receptores colinérgicos de la placa motora y sus efectos se deben en gran medida a este mecanismo. Efectos adversos: radical, liberación de potasio, incremento de la presión intraocular y parálisis prolongada, especialmente en pacientes que no tienen una enzima que yo la mencioné en anteriores clases, que era la pseudocolinesterasa. En este tipo de pacientes que tienen una pseudocolinesterasa o cantidad de pseudocolinesterasa inadecuada, entonces la relajación muscular, cuando se utiliza este tipo de
al desarrollarse nuevos relajantes musculares se iban abandonando estos, no porque no sean eficaces como relajantes musculares, sino sus efectos adversos. Al igual que hemos dicho, no, los bloqueados ganglionares son eficaces como antihipertensivos, pero tienen muchos efectos adversos. Y si volvemos, digamos, a algunas clases de fármaco, hoy en día, ¿no es cierto?, se está realizando o se está tomando en cuenta mucho la farmacogenética y la farmacogenómica, justamente para realizar tratamientos individualizados. Y en el futuro me imagino que va a ser eso. También con el desarrollo de nuevas técnicas de laboratorio para ser aplicadas a pacientes y determinar qué alteraciones de tipo farmacogenético o farmacogenómico tienen y así evitar el uso de cierto tipo de fármacos en ellos. Bien. Algunos fármacos bloquean la transmisión neuromuscular mediante una acción presinatal que inhibe la síntesis o la liberación de la acetilcolina o su acción postsináptica. Y recordar que el bloqueo neuromuscular es un complemento de la anestesia cuando se emplea ventilación pública. Justamente lo que yo les decía, cuando se va a colocar el tubo intratraqueal, se necesita tener al paciente relajado. Y también durante el proceso anestésico el paciente tiene que estar relajado. Todos los fármacos que se utilizan con este fin interfieren en la actividad postsináptica bloqueando los receptores de acetilcolina, ya, o en algunos casos el canal iónico, o activando receptores de acetilcolina y en consecuencia induciendo a una despolarización persistente de la placa motora. Entonces eso es en cuanto a los relajantes musculares de tipo despolarizante. Ahora vamos a hablar de los bloqueantes no despolarizantes. Los bloqueantes no despolarizantes actúan como antagonistas competitivos de los receptores miméticos de la placa motora y sus efectos se deben en realidad a este mecanismo de acción, es decir, van a bloquear al receptor nicotínico en la placa motora cruzada acetylcolina. Van a competir con la acetilcolina. No producen despolarización, bloquean la transmisión, no son vasopresores. Y al bloquear los receptores, no se va a producir el efecto del campo de acción. Entonces tenemos las benzi-isoquinolinas, donde está la tubocurarina, que ya lo habíamos mencionado, un derivado del curare, que hemos dicho utilizado en las puntas de las flechas o los dardos, la metocurina, el alcuronio, aquí ya entran los nuevos, alcuronio, el atracurio, el doxacurio, el mivacurio y el cisatracurio. Estos son, dejando de lado a la tubocurarina y a la metocurina, tenemos el resto, son nuevos, ¿no es cierto? Estos son las benzi-isoquinolinas, que es el grupo más grande de relajantes musculares no despolarizantes. Luego tenemos el grupo de las aminas cuaternarias, donde está la galamina, y el grupo de los aminoesteroideos, donde está el palcuronio, el pipercuronio, el becuronio y el bromonio, que también son relajantes musculares no despolarizantes nuevos, o sea, más nuevos que los anteriores, que han sustituido a los despolarizantes, ¿no es cierto?, en la anestesia. Entonces, si mencionamos nuevamente el alcuronio, el atracurio, el doxacurio, el mivacurio y el cisatracurio, ¿no es cierto?, con la benzi-isoquinolina. Y los aminoesteroideos, el pancuronio, el pipercuronio, el becuronio y el bromonio. Y la galamina, que no está empleada con nosotros. Bien, entonces los bloqueantes no despolarizantes actúan como antagonistas competitivos de los receptores colinéticos de la placa motora y sus efectos se deben en gran medida a este mecanismo. Se emplean sobre todo en anestesia para producir relajación muscular, pero también se emplea en las terapias intensivas, ¿no?, cuando el paciente está conectado a una máquina respiratoria. Pero su uso fundamental es en anestesia, ¿no? Los primeros músculos afectados son los extrínsecos del ojo, lo que origina visión doble, a semejanza de la miastenia gravis, y los pequeños músculos de la cara. Lo primero que se afecta son los músculos de esta parte, ojos y cara, ¿no es cierto? Luego vienen las extremidades y la faringe, lo que dificulta la
Si lo utilizamos en anestesia es fácil entender que queremos que se relaje esta musculatura, ¿no? Para poder colocar el tubo. Se administra por vía intravenosa, pero se diferencian en sus velocidades de inducción y recuperación. Lo que uno quiere es una rápida relajación muscular y una rápida recuperación de la articulación. ¿No es cierto? La mayoría de los no despolarizantes se metabolizan en el hígado, se excretan sin cambios por la orina y la excepción a esto sería el atracurio. El atracurio se hidroliza espontáneamente en el plasma y el milacurio, que al igual que el succinylcholine, es hidrolizado por la receptiva plasmática. ¿Está claro eso? Los agentes bloqueantes no despolarizantes también bloquean los autorreceptores presinápticos. ¿Se acuerdan? El receptor alfa 2, el receptor M, el regulador M1 a nivel de la terminal presináptica. Son los autorreceptores que regulan el flujo del neurotransmisor a nivel de la sinapsis, ¿no? ¿Sí? Entonces actúan inhibiendo la liberación de acetilcolina durante la estimulación repetitiva de los nervios motores, dando lugar a un fenómeno conocido como fatiga tetánica. No es lo mismo, ¿no?, que la despolarización continua. O sea, una fatiga tetánica se produce en contracción, lleva a esta fatiga tetánica, que a menudo se emplea por los anestesistas para controlar la recuperación postoperatoria en la transmisión neuromuscular. O sea, ellos lo manejan, digamos sería su manita para hacer que el paciente recupere su función muscular una vez que ha estado bajo el efecto de relajantes neuromusculares no despolarizantes. Bien, la recuperación postoperatoria de la fuerza muscular ha de ser rápida. Rápida para reducir el riesgo de complicación. Eso es importante. La neostigmina, que ya lo hemos visto en la clase de ayer, como un anticolinérgico de tipo indirecto, ¿no es cierto?, inhibe a la colinesterasa, se utiliza con frecuencia en el postoperatorio para revertir la acción de los fármacos no despolarizantes. Entonces, la neostigmina es un colinamimético de acción indirecta. ¿Se acuerdan? Que se dividían en alcoholes simples, como el hidrofuranilo, las aminas cuaternarias y terciarias, y las terciarias están solamente en las isostigminas. Y la neostigmina entonces se utiliza con los anestesiólogos para recuperar la actividad muscular. A veces la coadministración de atropina es necesaria para evitar efectos adversos parasitarios. Y el Sugamadex es un fármaco que se lo está utilizando recientemente, ¿ya?, para revertir el bloqueo neuromuscular inducido por el rocuronio, el decuronio, y es una alternativa en la recuperación de la función muscular post-anestésica. Es una ciclodextrina sintética constituida por una molécula que se va a unir selectivamente a los bloqueantes neuromusculares de estructura esteroidea, formando un complejo inactivo en el plasma. Si volvemos un poquito atrás, aquí están los aminoesteroideos, ¿no? Entonces, el pancuronio, el pipacuronio, el becuronio y el rocuronio. Para estos se utiliza fármacos que es el Sugamadex, ¿no? Entonces, forma un complejo inactivo en el plasma con ellos. ¿Está claro, no? Bien, entonces, ¿cómo clasificamos a los superagantes musculares según la función? En acción corta, la succinylcolina, que hemos dicho que ya se está tornando obsoleta, el suxametonio, que hemos dicho que todavía se utiliza, el mivacurio, que está dentro de los nuevos, no activa ganglios autonómicos, no afecta al receptor M2 sináptico y libera histamina ligeramente. En esto vamos a ver que algunos de ellos liberan histamina, y al liberar histamina puede dar lugar a efectos adversos relacionados con la histamina misma, ¿no es cierto? De acción intermedia, el atracuronio, el decuronio, el rocuronio y el cisatracuronio.
esos son de acción intermedia en cuanto a la duración de su efecto. No activan los ganglios autonómicos tampoco, no afectan tampoco al receptor M2 presináptico y libera histamina ligeramente. Y los de acción larga, el pancuronio, el bitecuronio y el doxacuronio. El pancuronio bloquea los receptores M2 presinápticos y no libera histamina. Hemos dicho que los autorreceptores son receptores que regulan la liberación del neurotransmisor de la terminal presináptica de la neurona presináptica del receptor. Y por lo tanto, cuando existe mucha cantidad de neurotransmisor en la hendidura, ellos frenan la liberación de más neurotransmisor. Entonces, en este caso, ¿no es cierto?, del pancuronio bloquea los receptores M2. Bloquea los receptores M2, por lo tanto, anula su efecto, pero no libera histamina. El betacuronio no activa ganglios autonómicos, no afecta al receptor M2 y libera histamina ligeramente. Y por último, el doxacuronio tampoco tiene efectos importantes. Bien, bloqueantes no despolarizantes, ¿cuáles son sus indicaciones? Obviamente que relajación eléctrica, en anestesia, en las terapias intensivas, ¿ya? Parálisis muscular en cirugía. Todas esas son las indicaciones. O cirugía, anestesia, cirugía o paciente con trauma. Esas son simples, ¿ya? Y de los bloqueantes neuromusculares despolarizantes, ¿no?, también la indicación era la misma, pero hoy en día no se utilizan, especialmente porque estos son generalmente de acción breve y corta. Bien, ¿cuáles son los efectos adversos de estos? Son relajación muscular, por lo tanto, parálisis respiratoria, estimulación de los ganglios autonómicos, estimulación de receptores cardíacos, mialgia y daño muscular, hipercalemia, emesis y arteriología. Está claro. El efecto a nivel cardíaco es importante, ¿no?, porque si bien queremos que se realice una relajación muscular, no quisiéramos en lo posible que afecte a la función cardíaca. Entonces hemos ido viendo, ¿no?, su efecto. Tratamiento de los bloqueantes neuromusculares despolarizantes. Succinylcolina, succinylcolina. Soporte ventilatorio. Es la medida más importante. Se debe mantener al paciente con ventilación mecánica asistida hasta que el fármaco sea metabolizado por la pseudocontraspiración plasmática y se recupere la función neuromuscular. Es difícil, digamos, en nuestro medio saber si el paciente tiene la pseudocolinesteroasa en la cantidad adecuada para revertir los efectos de este tipo de fármaco. En otros países sí ya existen laboratorios para determinar los niveles de la pseudocolinesteroasa, o sea, la colinesterasa plasmática. Sedación y analgesia. Es fundamental mantener una sedación profunda mientras el paciente esté paralizado para evitar el sufrimiento. Ya os he dicho, señor, hasta ahora consciente, estaba paralizado. Ya os he dicho que hasta nos ha contado que he visto un señor en Google, ¿no? ¿Sí? Es como él ha ido a Isabel, le ha dicho, no, necesito problema, tienes que darme, no vengas aquí todavía, ¿no? ¿Sí? De repente algunos políticos como el emperador azul del Champala, ¿no?, debería se le abierto aunque sea la puerta de que luego la espera del metabolismo, es decir, la acción de la succinylcolina es generalmente breve, de 5 a 10 minutos. Entonces, si hay pseudocolinesteroasa, esta se va a metabolizar. Se va a metabolizar, ¿no es cierto? Entonces hay que esperar. Y en pacientes con déficit, como hemos dicho, variante atípica de pseudocolinesteroasa plasmática, el bloqueo puede prolongarse durante horas. Entonces, de ahí que hemos dicho que la medida más importante es el soporte ventilatorio. ¿Ya? Manejo de las reacciones adversas en caso de hipertermia maligna. Reacción rara pero grave asociada, hemos dicho, a una mortalidad del 65%. Se debe administrar el dantroleno y un enfriamiento activo con medios físicos, ¿no es cierto? Pero la mortalidad es alta. Los no despolarizantes, agentes comunes, hemos dicho, el rocuronio,
produce una parálisis respiratoria. ¿Ya? Y pueden ser acompañados por efectos cardiovasculares como taquicardia o hipertensión. Eso decía su efecto sobre los receptores. Diagnóstico es fundamentalmente de tipo clínico, confirmado mediante monitorización del bloqueo neuromuscular, tren de los 4 de TOF que se denomina, que muestra una caída en la respuesta. Es más que entonces diagnóstico clínico. Una parálisis muscular intensa que no se está recuperando rápidamente. Bien, el tratamiento de la intoxicación o reversión del efecto de bloqueantes neuromusculares no despolarizantes, como rocuronio, vecuronio, cisaturia, roculia, entre otros, se centra en eliminar el bloqueo neuromuscular para restaurar la función respiratoria. Eso es lo que se busca, ¿no es cierto? Restaurar la función muscular y restaurar fundamentalmente la función respiratoria. Yo los veo a los anestesiólogos en el hospital, ya que están utilizando, digamos, a veces solamente la mecánica respiratoria y estimulan al paciente y ya ven que hay una respuesta controlada, que ya está respirando espontáneamente, ya está respirando. ¿No es cierto? Entonces ahí ya ha recuperado su función respiratoria. Medidas principales, entonces, soporte respiratorio y ventilación mecánica, que es la medida más importante, al igual que con nosotros, para asegurar la oxigenación mientras dura el efecto, ¿no? Entonces, ustedes van a ver cuando vayan al hospital, ya en pediatría están todo el tiempo los residentes o las mismas anestesiólogos, hasta que se recupera la mecánica respiratoria. Y agentes de reversión farmacológica, ya hemos mencionado el Sugammadex, que es el fármaco de elección, altamente efectivo para revertir el bloqueo irreversible de las vías musculares, aminoesteroideos, que ya les hemos mencionado, rocuronio, etc. Estos se encapsulan a la molécula relajante e impiden entonces su unión al receptor. Y los inhibidores de la acetilcolinesterasa, que hemos mencionado anteriormente, se utiliza para revertir entonces el bloqueo de los diversos bloqueantes neuromusculares no despolarizantes, aumentando los niveles de la acetilcolina en el órgano neuromuscular. Eso es muy importante. Si es un antagonismo de tipo competitivo, lo único que tienes que hacer es aumentar, ya sea al agonista, para revertir el efecto del antagonista. Bien, las dosis típicamente se administran dosis de 1 a 2 miligramos por día por minuto, 1 miligramo por minuto, pudiendo llegar al máximo de 5 miligramos. Y siempre se debe administrar la neostigmina junto con un agente anticolinérgico como la atropina de 0,6 a 1,2 miligramos, o glicopirrolato, que lo hemos visto también como anticolinérgico, unos minutos antes para prevenir los efectos secundarios colinérgicos como hiperbradicardia y el exceso de sedentación. Por eso ayer les mencionaba que en la clase que los anestesiólogos antes de retirar el tubo le administran atropina. ¿Ya? Eso para disminuir las secreciones a nivel del aparato respiratorio y impedir la inspiración. Porque imagínense retirar el tubo y que por exceso de secreciones el paciente haya una lipoaspiración. Entonces se administra un anticolinérgico. Eso obviamente es la atropina, la que más o que prácticamente se utiliza para impedir este tipo de complicaciones. Medidas de soporte, monitorización continua del sistema cardiovascular y manejo de la vía aérea para evitar hipoxemia y acidosis, y mantenimiento de la estabilidad hemodinámica con líquidos hipotóricos. Entonces, estos últimos slides que hemos estado viendo son nuevos, no se han incluido. Se han cambiado muchas cosas de la clase del año pasado, en el sentido de aumentar algunas cosas, incluir esta parte del tratamiento de intoxicación por los relajantes musculares que no estaba en la clase del año pasado. ¿Ya? Son slides